al Sherman en la línea, en la trazada, y Lacey se va contra el muro de contención. Bienvenidos correlones al Circuito Internacional de Sebring, a la Copa Monomarca de solo Ford Shelby GT 350R del 2016. Y arranca la carrera en Sebring. Aquí estamos viendo la cámara de Sherman como inmediatamente asciende en la tabla, dejando a Jacqueline a un costado. Y ahora vamos a entrar en la curva intermedia, luego la recta. Cuidadito con la tracción, que es lo más importante. Le cuesta un poco girar al coche porque tiene mucho torque, tiene mucha potencia. Y ahora se pone caliente la carrera porque el Sherman se está acercando rápido a mi costado para tratar de superarme, pero lo sorprendo en la salida de la transferencia y regreso a la primera posición. Y aquí estamos viendo la repetición desde la cámara de Gallardo, como está buscando el espacio para poder avanzar en la tabla y se mete a un costado cerquita del muro de contención para entrar profundo en la curva, pero queda encerrado nuevamente muy cerca de Mr. Tir y ahora lo traiciona la cola y se le derrapa el coche. Así que no va a ser fácil poder subir. Y cuando se están acercando al segundo corte más importante del circuito, Mr. Tir arrastra de forma accidental al compañero Sebas, que queda trompeado en el asfalto. Y Gallardo aprovecha el conflicto para meterse en la novena posición. Y aquí estamos observando la cámara del compañero Taco como va presionando a Jacqueline en el ingreso a la curva. Jacqueline le hace una transferencia y recupera el podio de manera impresionante, mientras que ZR Berserk la está siguiendo por aprovechar el rebufo y conseguir una oportunidad. Ahora Berserk ataca desde afuera. Va a intentar meterse en la parte profunda y Taco frena muy tarde y le hace un contacto a Jacqueline, que la saca un poco de balance. Pero mira cómo va defendiendo en la salida de la curva, pero Berserk tiene mejor entrada, mejor trazada. Así que recupera ahí algo de ventaja. Jacqueline pelea para ponerse de vuelta en el podio, pero allí tuvo que poner el coche en transparente para evitar un conflicto mayor. Mientras observamos la cámara del compañero Scroll, observando desde atrás la pelea entre Taco y Lacey. Mira cómo se van empujando en el zigzagueo, buscando cómo traccionar el coche. De hecho, pienso que se estaban ayudando, arrimándose uno al otro para poder sobrevivir a esa curva, mientras que Siontri sigue de cerca a Scroll para aprovechar el rebufo. Vamos a ver si lo consigue. Y Gallardo viene detrás de Siontri. Aprovecha para frenar bien tarde y meterse en la trazada, y Siontri le hace un contacto que lo manda al muro de contención. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Lacey con su skin de anime japonés, como está persiguiendo a Taco, y tuvo que frenar muchísimo para no írsele encima y dejó un poquito de pintura de recuerdo en el muro de la curva intermedia. Y ahora entramos en el sector más peliagudo, el más difícil. Allí Taco también está luchando con el coche para mantener la estabilidad, mientras que Lacey está haciendo lo suyo, buscando la trazada para ver si puede seguir recortándole tiempo a Taco, y lo consigue. Ahora está metido en la estela, ahora ataca desde afuera, están alineados. Cuidadito que viene la curva a la derecha, y esa sí es muy importante, y parece que Lacey va a tener la entrada desde afuera en la trazada, porque Taco tiene que frenar para no acercarse de más a Jacqueline, que también está buscando cómo mantener la estabilidad y defender la cuarta posición. Ahora regresamos a la cámara del compañero ZR Berserk, que está en la tercera plaza y me está presionando para ver si yo cometo alguna equivocación que le favorezca y meterse en la segunda plaza. Yo freno lo más tarde posible para bloquearle el acceso a la trazada y logro defender muy bien. Ahora estoy tratando de perseguir la estela del Sherman para que me dé un plus de velocidad y me ayude a despegarme del compañero Berserk, que frenó demasiado tarde. Lo traicionan las gomas y se va fuera del circuito. Y aquí vemos la pelea de Siontri con Scroll 7811, como lo supera desde adentro, pero que no se confíe porque viene esta curva que es muy peligrosa. Uy, Siontri pierde balance y se va demasiado alto, así que tiene que corregir para regresar al asfalto, cuando Mr. Tir aprovecha ese deslizamiento para arrebatarle la octava posición. Y cuando quedan menos de 8 minutos para terminar la carrera, aquí vemos a Taco comiéndose allí el piano para conseguir un poco más de espacio para sorprender a Jacqueline y meterse en la quinta plaza de la parrilla. Estamos en el sector de velocidad
y Jacqueline tiene la ventaja del rebufo. Vamos a ver si le alcanza el espacio. Pero Taco bloquea las ruedas en la entrada de esa curva y está en problemas, pero logra corregir, pisa fondo, exprime toda la potencia, pero Jacqueline parece que tiene mejor impulso, pero no le alcanza, así que tiene que regresar al rebufo. Y aquí vemos su cámara, en el momento cuando están ingresando los dos al sector intermedio. Ella trata de mantener la estabilidad y la tracción para que el coche no se le derrape y así no perder tiempo ni ventaja. Mientras que Taco hace todo lo posible para despegarse y conseguir algo de espacio. A ver si puede alcanzar a los líderes, pero por ahora no lo tiene tan fácil porque Jacqueline no lo quiere dejar escapar. Y aquí viene el compañero ZR Berserk. Está buscando cómo recuperarse luego de esa salida que tuvo más atrás, así que está recuperando terreno. Y aquí viene al ataque, le asoma la trompa a Jacqueline. Se hace una maniobra arriesgada, se mete allí por encima del piano levantando mucha arena y con eso logra meterse de vuelta en la quinta plaza. Pero vamos a ver qué hace Jacqueline ahora en el corte que lo sorprende justo con la frenada, pero se va muy alto. Frenó demasiado tarde con la presión. Y hablando de la punta, regresamos a la cámara del compañero Lacey. Como me está presionando, hace una pequeña transferencia y consigue mejor tracción y buen impulso, así que ahora está alineado conmigo y a mí se me derrapa el coche, así que pierdo muchísimo balance y le cedo la segunda posición sin mayor resistencia al compañero Lacey, que ahora va por el rebufo de Sherman. Lacey se acerca muchísimo al Sherman. Sherman está frenando de manera anticipada y ahí yo aprovecho para acercarme y recuperar algo de terreno y volver al rebufo. Ahora sorprendo por la parte profunda en la salida de la curva intermedia. Allí me acerco lo suficiente como para liberar la dirección y ahora piso a fondo. Pero Lacey consigue buen impulso, así que voy a tener que volver atrás. Mira cómo vamos pegaditos. Me mantengo alineado allí en la parte profunda y para meterme junto al Sherman en la línea, en la trazada. Y Lacey se va contra el muro de contención. Y aprovechando la salida, mira cómo me estoy alineando con el Sherman en la recta de las emociones. Ya queda muy poco para terminar, pero estoy teniendo ya dificultades con los neumáticos por la degradación, así que tengo que tratar de cuidarlos. Mas sin embargo no me rindo y no le cedo suficiente espacio, así que mantengo la aceleración, incluso con riesgo de salirme de la pista, pero el Sherman logra mantener la parte interna de la trazada y recupera el liderazgo de la carrera. Y regresamos a la cámara del compañero ZR Berserk. Mira cómo le está asomando la trompa a Taco. Ya empieza a presionar, está siendo más paciente y está esperando el momento justo para atacar. Frena lo más tarde posible. Aún así los neumáticos se le bloquean y ahora le da espacio a Taco para que pueda maniobrar y sin embargo se le tambalea el coche. Así que Berserk lo aprovecha, pero se va alto en el límite, levanta algo de arena. Cuidadito con la próxima curva, que es la misma donde tuviste problemas, pero lo consigue, se recupera y con eso se mete en el podio nuevamente. Y aquí volvemos a mi cámara. Aprovecho la frenada del Sherman, que fue muy anticipada para presionar por dentro, pero él defiende muy bien la posición plantándose en la línea de trazada porque sabe que ahí es donde el Mustang flaquea en el tema de la adherencia. Así que regresamos al sector de velocidad y todavía no me alcanza. Por más y que me logro acercar, el Sherman es muy bueno defendiendo la posición. Y aquí regresamos a la cámara del compañero Taco, como empieza a presionar a Berserk, que tiene problemas con la tracción y se va allí con muchas dificultades. Así que dando empujones con rocecitos, le logra sacar la tercera posición y regresa a la recta de las emociones con buena ventaja para mantenerse allí. Y ahora estamos acompañando a Samuel cuando está superando a Jacqueline, que entró a boxes para suplantar los neumáticos, y Samuel asciende a la 10ª posición de la tabla. Y cuando queda menos de 50 segundos para terminar la carrera, aquí viene Taco volando, que le queda todavía un porcentaje mínimo de neumático para pelearse conmigo la segunda posición, porque ya yo vengo con serias dificultades. Mira cómo se me está derrapando el coche, ya está en la máxima degradación, así que esto es todo por el todo. Y Taco está buscando los medios para superar mi coche antes de que termine la carrera, mientras que Scroll adelantó a Berserk. Y aquí estamos viendo la cámara del compañero Scroll cómo se acerca rápidamente a la pelea por el podio.
y ahora trata de recortarle por dentro a Berserk, que se le está derrapando muchísimo el coche y de seguro también tiene dificultades con los neumáticos. Así que está buscando todo lo que está a su favor para buscar meterse también en la estela de Taco y ver si le puede adelantar. Ahora ataca por fuera y no supera a Taco Yami en la entrada de la curva intermedia con una maniobra impresionante. Y a mí solo me queda tratar de mantener la estabilidad del coche para no perderlo. Allí Taco frenó con muchas dificultades, así que nos estamos peleando la tercera posición, pero los dos venimos penalizados. Y Berserk viene limpio, así que Berserk va a poder meterse en la tercera posición y yo consigo quedar en la cuarta plaza después de semejante pelea. El Sherman se lleva la victoria escalando 2 posiciones con un tiempo de vuelta muy bueno de 2 minutos 13, 933 milésimas, mientras que Scroll de manera sorpresiva asciende a la segunda posición, escalando 2 posiciones también en la última curva. ¡Qué barbaridad! Berserk sube a la tercera posición escalando 7. Yo me conformo con la cuarta plaza cayendo 2. Mientras que Taco inició en la quinta plaza y termina en la quinta posición, así que también fue muy consistente. En la sexta plaza tenemos a Mr. Tyr, que también escaló 3 posiciones. A Gallardo escaló 4 en el cierre de la carrera. Siontri escaló 5 y se mete en la octava. Jacqueline cae 8 posiciones y se mete en la novena posición porque tuvo que entrar a boxes. No le aguantaron los neumáticos. Samuel asciende 4 posiciones y queda en la 10ª plaza. Lacey en la 11ª escalando 1. Kochu cayó 6 en la 12ª posición. Y A90 Outlap queda en la 13ª plaza escalando 2 posiciones. Y felicitaciones a los ganadores de la carrera, que estuvo muy difícil, un podio muy peleado donde los neumáticos tuvieron mucho protagonismo en el final, así que el resultado fue más que inesperado y satisfactorio.